Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, lleno de alegría y energía positiva. Yo estoy como siempre listo para traerles las últimas noticias, los chismes jugosos y las actualizaciones emocionantes del mundo del espectáculo, especialmente del universo turco que tanto nos apasiona. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que sinceramente me ha dejado completamente boquiabierto y estoy seguro de que a ustedes también copyright Se trata de nada más y nada menos que de, bueno, mejor no lo digo todavía. Vamos a generar un poquito de suspense, ¿no creen? Digamos que involucra a dos de las figuras queridas y aclamadas de la televisión superíndice 3N turca, dos personas que en su momento nos hicieron suspirar, reír, llorar y hasta gritar frente a la pantalla. Estoy hablando de, bueno, ya casi lo digo, pero aguanten un poquito Antes de revelar esta bomba, que a punto de estallar, quiero recordarles a todos aquellos que son nuevos en el canal que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y se unan a esta gran familia de amantes de las series turcas. Nunca se perderá ni una sola de mis actualizaciones, chismes, análisis y reacciones. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus compartidos son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora después copyright de esta pequeña más menos a introducción superíndice 3N vamos al grano. Agárrense fuerte porque lo que les voy a contar es realmente impactante. Prepárense para la noticia bomba que nos llega hoy, 24 de marzo de 2025, bomba Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, las estrellas que nos enamoraron con su química explosiva en asterisco erkéncico y asterisco jaro madrugador, podrán estar. Bueno, es donde las cosas se ponen interesantes. No estoy diciendo que hayan vuelto a ser pareja, aunque seamos honestos, muchos de nosotros lo hemos deseado en secreto. Lo que estoy diciendo es que, según fuentes cercanas a ambos actores, podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Imagínense la magnitud de esto. Después copyright de aún más menos os de rumores, especulaciones y silencios, parece que finalmente se dando las condiciones para que Can y Demet vuelvan a compartir pantalla. Y no se trata de una aparición superíndice 3 en especial o un cameo fugaz, sino de un proyecto a gran escala, una serie o película que podrá convertirse en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno mundial. Ahora bien, antes de que empiecen a saltar de alegría y a celebrar con champú, es importante aclarar que por el momento se trata solo de rumores. Ni Can ni Demet han confirmado ni desmentido la noticia. Sin embargo, las fuentes que han filtrado la información superíndice 3N son bastante confiables y aseguran que las negociaciones en una etapa muy avanzada. De hecho, una de mis fuentes internas, alguien que trabaja muy cerca de uno de los representantes de los actores, me ha asegurado que hay reuniones programadas incluso para la superíndice 3 semana. ¿Copyright sabemos hasta ahora? Pues bien, al parecer, la idea de reunir a Can y Demet surgió superíndice 3 de iJapm, una de las productoras influyentes de Turquía, que buscando un proyecto que pueda replicar, o incluso superar, el con diéresis copyright sito arrollador de asterisco erkéncico y asterisco. Y seamos sinceros, copyright mejor manera de lograrlo que juntando a los dos protagonistas originales, potenciando esa química que a todos nos cautivó superíndice 3. El proyecto, según me cuentan, siendo impulsado directamente por Kerem Katay, el visionario de True de iJapm, que ve en esta reunión superíndice 3 en un potencial inigualable para conquistar nuevamente el mercado internacional. La trama del nuevo proyecto se mantiene en absoluto secreto y esto, amigos míos, es algo que me frustra sobremanera. Intento por todos los medios sonsacar al buen detalle, pero la gente de iJapm me blindando la información superíndice 3N como si se tratara de la superíndice 3 mula de la Coca-Cola. Algunos rumores apuntan a una comedia romántica similar a asterisco erkéncico y asterisco, pero con un enfoque maduro y sofisticado, explorando las complicaciones de la vida adulta, el matrimonio, o incluso la paternidad. Imagínense a Can y Demet lidiando con pau más menos sales y biberones será divertidísimo. Otros atrevidos sugieren que podrá tratarse de un drama con toques de humor, que explorará temas profundos y complejos, como la crisis de la mediana edad, la búsqueda de la identidad, o incluso la lucha contra la enfermedad.
Será un cambio radical para ambos actores. Lo que su parece estar claro, y esto me lo confirman varias fuentes, es que el proyecto contaron con un presupuesto considerable comparable al de las producciones de Hollywood, y un equipo de profesionales de primer nivel. Ayap me estoy dispuesta a invertir todo lo necesario para garantizar el con diéresis copyright sito de la S. Irio película y convertirla en un evento televisivo a nivel mundial. De hecho, se rumorea que considerando locaciones en Italia, Francia y España más menos para darle un toque a UNMU-S internacional al proyecto. Además, se habla de la posible contratación superíndice 3N de directores y guionistas de renombre internacional, aunque, repito, estos son solo rumores por ahora. Por supuesto, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿CU superíndice 3MO se llevan Can y Demet actualmente? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es un tanto complicada. Como recordó N durante el rodaje de Erkenci y Asterisco se rumoreó superíndice 3 y con bastante insistencia, que había algo mu-s que una simple amistad entre ellos. La química era innegable, las miradas lo decuan todo, y los fans, por supuesto, alimentaron la llama de la esperanza. Sin embargo, después copyright S de la serie, ambos tomaron caminos separados y apenas se les vio juntos en eventos públicos. Algunos dicen que su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta, debido a la presión superíndice 3N medio ultica, a los celos, o incluso a diferencias irreconciliables en sus personalidades. Se habla de discusiones acaloradas, de portazos, y de un silencio sepulcral que duró superíndice 3 aún más menos os. Otros aseguran que simplemente se distanciaron debido a sus apretadas agendas y a la distancia física. Can, recordemos, pasó superíndice 3 un tiempo en Italia, trabajando en nuevos proyectos, mientras que Demet se enfocó superíndice 3 en consolidar su carrera en Turquía. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que durante aún más menos o se especuló superíndice 3 con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, tanto personal como profesional. Los fans nunca perdieron la esperanza. Ahora parece que esa reconciliación superíndice 3N profesional podrá estar a punto de hacerse realidad. Según las fuentes, Can y Demet han mantenido varias conversaciones en las últimas semanas, no solo a través copyright S de sus representantes, sino también copyright N directamente entre ellos, y han mostrado una actitud muy positiva y colaboradora. Ambos N conscientes del potencial del proyecto y N dispuestos a dejar atrás cualquier diferencia que hayan podido tener en el pasado. Parece que la madurez ha llegado a sus vidas. De hecho, se dice que Can y Demet han expresado su deseo de tener un control creativo sobre el proyecto y de participar activamente en la elaboración superíndice 3N del guión superíndice 3N y en la elección superíndice 3N del director y del resto del elenco. Esto demuestra que ambos N muy comprometidos con el proyecto y que quieren asegurarse de que sea un con diéresis copyright sito rotundo. Además, se rumorea que han solicitado que se les permita improvisar en algunas escenas, para darle un toque personal y espontáneo a sus personajes. Esto podrá ser genial. Ahora hablemos de las posibles reacciones de los fans. Estoy seguro de que muchos de ustedes N tan emocionados como yo con esta noticia. La idea de volver a ver a Can y Demet juntos en pantalla es simplemente irresistible. Su química era tan palpable y su talento tan innegable que lograron conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Erkenci y Asterisco no solo fue un con diéresis copyright sito en Turquía, sino que se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global, con fans en copyright rica Latina, Europa, Asia, e incluso en la Antártida, bueno, quizás no en la Antártida, pero casi. Pero también copyright N hay que ser realistas. No todos los fans N contentos con esta noticia. Algunos creen que Can y Demet ya han pasado Gina y que no deberán volver a trabajar juntos. Piensan que revivir el pasado podrá ser perjudicial para sus carreras y para sus vidas personales. Otros temen que el nuevo proyecto no es copyright a la altura de Erkenci y Asterisco y que pueda arruinar el legado de la serie original. Temen que se trate de un intento desesperado por capitalizar la nostalgia, sin ofrecer nada realmente nuevo y original. Y luego el tema de sus respectivas parejas. Como saben, tanto Can como Demet han rehecho sus vidas sentimentales. Can felizmente casado con Diletta Leotta y Demet, por su parte, unida en matrimonio.
CU superíndice 3 Mo afectará esta nueva colaboración superíndice 3N a sus relaciones personales. ¿Serú N capaces de separar el trabajo de la vida privada? ¿Habrá celos? ¿Desconfianza? ¿Escándalos? ¿Hay el drama? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha generado una enorme expectación superíndice 3N y que todos los ojos del mundo del espectáculo N puestos en Kanye West. Los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo N siguiendo de cerca esta historia, y cada nuevo rumor, cada nueva filtración superíndice 3N, es recibida con gran entusiasmo por los fans. ¿Asu que copyright opinan ustedes? N emocionados con la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un nuevo proyecto. ¿Creen que serú un con diéresis copyright cito? Copyright tipo de historia les gustará ver? ¿Prefieren una comedia romántica, un drama, o algo completamente diferente? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para M. Con diéresis. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para animarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kanye West. Cuanto se difunda la noticia, ese presiu superíndice 3N ejerceremos sobre los actores y la productora para que confirmen el proyecto lo antes posible. Hagamos ruido, amigos. Hagamos que Kanye West nos escuchen. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia bomba y que la hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que toda la información superíndice 3N que les he dado es extraoficial y que debemos tomarla con pinzas hasta que haya una confirmación superíndice 3N oficial. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, agua lleva. Y este ruo, amigos míos, sonando con mucha fuerza. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reunión superíndice 3N de Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto, una noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de todo el mundo. Hemos analizado los rumores, las posibles tramas, las reacciones de los fans y las implicaciones personales de esta colaboración superíndice 3N. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos especulado, hemos más menosado, y lo hemos pasado genial. Gracias por acompañarme en este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Significa muchísimo para mí tener su apoyo. Sin ustedes, este canal no será nada. Son los mejores fans del mundo. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor muy especial. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y por supuesto, du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan de esta noticia y copyright otros temas les gustará que abordara en el futuro. ¿Quieren que investigue sobre este proyecto? ¿Quieren que les traiga entrevistas exclusivas con los actores? Díganme copyright quieren y yo haré copyright todo lo posible por complacerlos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, mantengan la esperanza. Solo Kizu podamos volver a ver a Kanye y Demet juntos en pantalla. Crucemos los dedos.